Que Aragón es una tierra de referencia en multitud de facetas, ya lo sabemos. Les pongo un ejemplo. En la localidad oscense de Fraga se producen estas jeringuillas que Pfizer recomienda usar con su vacuna. Producen cada día 700.000 unidades y ya han distribuido 500 millones por todo el mundo. Estas jeringuillas Made in Aragón ya las usaban organismos como UNICEF o la Fundación Gates para campañas de vacunación. También son las que se usaron para la vacunación de la gripe H1N1, más conocida como gripe porcina. La planta de Fraga tiene una superficie de 100.000 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 55.000 están construidos y dedicados a las actividades de producción, esterilización y almacenaje. Y la planta de Fraga es importante porque se lleva dedicando hace 40 años a la fabricación de dispositivos médicos destinados a uso general y también a la vacunación a nivel del mundo. Nosotros hemos trabajado desde hace más de 15 años con organizaciones como UNICEF para apoyarles en las campañas de vacunación masiva. Hemos fabricado más de 10.000 millones de jeringuillas solamente para la vacunación. Nosotros podemos fabricar entre 650 y 700.000 jeringuillas solamente de este tipo, pero tenemos aproximadamente una capacidad de 20 millones de jeringuillas diarias de todo tipo de tamaños y versiones. Estamos ya en la planta cerca de 750 personas trabajando, trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, 350 días al año. Pues llevo trabajando aquí desde que empezó la pandemia, justamente el 2 de abril. Me incorporé porque justo estaba en el ERTE, cogí el ERTE y al día siguiente empecé a trabajar aquí. Estoy mucho más tranquila porque ahora la situación para encontrar empleo es muy difícil y poca gente tiene esa oportunidad. ¿Cómo ha ido la mañana? De momento todo perfecto. ¿No hay ninguna incidencia, nada destacable? Nada. En el mes de mayo hará 42 años, toda la vida dedicándome a la jeringuilla. Siempre he pensado que el producto que estamos fabricando algún día puede ser para mi hijo, para mi hermano, desde el primer día de trabajo. Las mascarillas se han convertido en un complemento indispensable para salir de casa. Para que se hagan una idea, solo en el Hospital Miguel Servet en enero se han utilizado más de 8.000 mascarillas al día. Hagan números, desde que comenzó la pandemia, unas 2.250.000. Para reducir el impacto medioambiental, una empresa aragonesa ha creado la primera mascarilla higiénica reutilizable. Estamos en la Sala Blanca, en el corazón de la empresa donde se fabrican las mascarillas. Nosotros lo que hemos hecho es utilizar un material de última generación basado en fibras nanométricas y lo curioso es que son dos capas, o parecen dos capas, realmente no son dos capas porque esta es una capa especial que está compuesta por 3 capitas. El poro es 10 veces más pequeño que el poro de esta mascarilla, con lo cual el atrapamiento es físico. Simplemente la partícula no cabe, el microorganismo no cabe por la tal. ¿Qué nos garantiza eso? Que no se degradan con las 4 horas. Casi todos los días debemos hacer unas 10.000 mascarillas cada módulo. Yo hago 10.000 y mi compañera hace otros 10.000. Las máquinas están preparadas para hacer una producción de unos 20.000 mascarillas por turno. Ahora mismo estamos con un turno, acabamos de lanzar el producto y la producción, podemos llegar a 60.000 mascarillas al día, que son unos 2 millones de mascarillas al mes. Karina, ¿me puedes ayudar a cambiar el rollo? Con este rollo tiene 500 metros y hacemos 2.800 unidades. Como este fin de semana han entrado muchos pedidos, estamos a plena producción para atender a todos los pedidos de la web. Es
muy importante que tengamos en cuenta el uso de mascarillas reutilizables. Por un lado, por el beneficio medioambiental. Te ahorras un 90% de residuos de los que se envían luego a los mares o a los terrenos. También la parte económica es importante. Una mascarilla que se puede utilizar 5 días, si queremos hacerlo bien, puede ser un coste medio de 5 euros por persona y semana. Una mascarilla desechable, pues estamos hablando fácilmente de irnos a 15-18 euros. Es importante utilizar una mascarilla con un índice de filtración muy alto, como esta. Es muy importante cumplir las recomendaciones del fabricante de la mascarilla, pero lo más importante es hacer caso a las autoridades. Hay que respetar el distanciamiento social, tenemos que cuidarnos, es muy importante hacer las cosas bien, además de tener una buena mascarilla.